Messenger. Digo, por unos minutitos más y iniciamos. Había preparado una presentación, se había preparado una presentación. Lamentablemente les digo, según yo las pruebas que había hecho, por ahí creo que sí funcionaba. A última hora ya no supe cómo, pero una vez terminado el webinar, una vez terminado esta pequeña charla, me comprometo a pasarles la presentación para que ustedes la puedan ir siguiendo a lo mejor a la par, puedan retomar otra vez la charla y ir viendo la presentación que tenía preparada para ustedes. Damos unos momentitos más, yo creo que unos 3 minutitos más en lo que se empiezan las personas a conectar e iniciaríamos. Me gustaría iniciar con un poquito de historia, de la historia de la resiliencia. La resiliencia es uno de esos términos que podemos decir que se han ido popularizando, ¿no? Como que mucha gente habla de resiliencia y a veces no tenemos muy claro dónde surge. Podríamos decir que tenemos dos orígenes de la resiliencia, o tenemos dos padres, o en realidad tendríamos un padre y una madre de la resiliencia. Por un lado, tenemos una investigación que se hizo en las islas de Kauai, más o menos a mediados del siglo pasado, donde se encontraron ciertas características en la población que lograban sobreponerse a las adversidades. Y por otro lado, creo yo que es también un tanto cuanto desconocido, es un autor, un neuropsiquiatra que es Boris Cyrulnik. Por ahí búsquenlo, tiene varios libros. Él es un autor que aún está con vida, tiene 85 años, si no mal recuerdo, y es uno de los principales autores que hablan pues de la resiliencia. Entonces, la resiliencia, a grosso modo, es un término que ya existía en la física. ¿Y qué es la resiliencia? Bueno, es cuando tú aprietas algo o lo sometes a una tensión y rebota, se expande nuevamente. Lo podemos ver con el mercurio, lo podemos ver con los resortes. Ahora, pues más a nuestro mundo lo podemos ver, pues incluso hasta por aquí tengo un peluche. Si yo aprieto el peluche va a regresar a su modo más o menos habitual. Y eso vendría a ser la resiliencia. La resiliencia, pues, es esa capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a las adversidades y salir adelante. Ustedes pueden ver, bueno, en la promoción que estuvimos difundiendo, la imagen de una pequeña plantita que se abre paso en el asfalto, y por ahí está el dibujo con gis de un árbol. Pues un poquito así es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es esa situación donde, aun cuando esté sobrepuesto ese asfalto, el ser humano va a resurgir y va a renacer. Y creo yo que es ahora muy necesario en esta situación que estamos viviendo. Una vez aclarado un poquito el término de resiliencia, bueno, vamos a entrar ya en nuestra temática. Y quisiera citar a Víctor Frank, padre de la logoterapia. Tal vez es una de sus frases más conocidas, que dice así: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasó? Nosotros vivimos en un continuo de la realidad. Este continuo de la realidad es, llamémosle así, nuestra zona de confort. Nosotros hasta antes del año nuevo, porque ya en año nuevo ya empezábamos a sentir esa ansiedad y esa angustia de que probablemente el hoy coronavirus se llegara hasta México, empezaba a ser latente. Pero más allá de eso, llevábamos lo que conocemos como nuestra vida cotidiana. ¿Quién diría que en los propósitos de Año Nuevo del 2020, un propósito sería estar en la cuarentena, ¿no? O sea, eso es algo que estaba totalmente fuera de nuestra realidad. O sea, nosotros ni siquiera nos lo habíamos preguntado, ni siquiera habíamos visto esa posibilidad, aunque ya habíamos visto algunos atisbos en China, en Wuhan, que ya habíamos visto que por ahí algo se estaba moviendo. Sin embargo, nosotros no lo previmos todavía. Entonces, en nuestra realidad, a veces, hasta con un poco de tristeza, estamos replicando los años.
Y entonces, un año, el 2019, le sigue el 2020 y probablemente el 2021, y a veces nos vamos llevando la vida quinceneándonosla. O sea, cada quincena, como que si esa fuera nuestra meta, ¿no? Entre quincenas y festividades. Y cada mes tiene sus propias festividades, cada mes tiene sus propias quincenas, y dependiendo de estos meses y estas quincenas, pues vamos estableciendo nosotros como nuestras prioridades. Todos hablamos de la cuesta de enero, porque llegamos gastados de diciembre, esperamos más o menos sobreponernos a esto con todo lo que hay que pagar, que la tenencia, que un sinfín de deudas, y entonces empezamos a vivir una vida, llamémosla así, cotidiana. Si bien es cierto, cada uno de nosotros estamos experimentando de manera personal ciertas crisis, que pueden ser crisis de evolución, que pueden ser crisis de desarrollo, que pueden ser crisis de estado, o sea, cada uno de nuestras vidas llevamos esas crisis, pero son crisis hasta cierto punto esperables. El que está a punto de jubilarse dice, bueno, ya me toca la jubilación, y es una crisis que ya la veías venir. El que está en su último año de escuela, ve la escuela y dice, bueno, es mi último año de escuela, me tengo que preparar para la crisis que se me viene. Y más o menos las vamos previendo, ¿no? Recordemos que en febrero son las inscripciones y entonces decimos, híjole, a mis hijos les toca pasar de la primaria a la secundaria y son crisis esperadas. Pero todo esto sigue estando de nuestro continuo. Imagínense que es una línea y esa línea va así, siguiendo. Y entonces se sigue manteniendo y de repente viene esta situación que se le conoce como una contingencia. ¿Qué es la contingencia? Es una ruptura en nuestro continuo de la realidad. Hay rupturas que vivimos de una manera contingente, que puede ser una enfermedad que no teníamos prevista, una enfermedad que no queríamos tener, tal vez, y con tristeza, el cáncer tal vez es una de las que más le tememos, la muerte de un ser querido, un accidente, todas estas situaciones son contingencias que de algún modo llegan a este continuo. Imagínense que va el continuo de la realidad y de repente viene un suceso y nos corta el continuo. En la presentación ustedes van a ver, cuando se las comparta, van a ver que íbamos los pececitos para un lado y de repente te dicen, ok, va de reversa. Y dices, híjole, ¿y ahora qué hago? Lo que yo estaba acostumbrado a hacer, lo que yo estaba acostumbrado a esperar, de repente se viene abajo. 20 de marzo, se establece de algún modo más generalizado para México la distancia, el distanciamiento social, y entonces de algún modo nos hacíamos una cierta proyección, una cierta expectativa, dice, pues, esto va a pasar, se decía que para el 17 de abril, hoy es 1 de mayo, y parece ser que esto todavía no tenemos la certeza de cuándo. Y entonces aquí es cuando nuestro continuo ya no está tan claro. ¿Qué pasó? Se nos fue craquelando la realidad. La realidad se empezó a descomponer. La habitualidad que teníamos de repente ya no está. Tenemos una realidad nueva, una realidad a la cual no estábamos acostumbrados, aunque irónicamente nos dirá Heráclito, de aquel filósofo de la antigüedad, dice, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque la primera vez que te metes a bañar y la segunda te sales y te vuelves a meter, la segunda vez ya no eres el mismo ni tú ni el río, sin embargo, siempre tenemos esa sensación de continuidad, esa sensación de continuidad y de repente la contingencia nos rompió la continuidad. Y empezaron a prenderse las alertas. ¿Qué pasa? Dice, alerta, alerta, esto no lo sabíamos cómo enfrentarlo. Por ahí empezamos a echar mano de nuestra experiencia y dijimos, ya sé. Hace algunos años, 10 años, pasó también el H1N1 y ya supe cómo sobrevivir y no pasó nada, estamos en el 2020, 10 años después, todo va funcionando. Pero si recordamos los que nos tocó vivir el H1N1, había ciertas condiciones diferentes, entre ellas que ya teníamos un medicamento que era bueno para interactuar con el virus, pero sobre todo la temporalidad, la distancia, el distanciamiento social no fue tan marcado como ahora. Y entonces las herramientas que habíamos construido, la experiencia que habíamos construido para el H1N1, imagínense ustedes que es una llave,
y esa llave la tratan de meter en una cerradura que no entra. Dices, pero si esta me sirvió, ahora ya no entra, ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Y lo que antes nos había ayudado a sobreponernos, la resiliencia es eso, no sé, te sobrepones, aprendes y te sobrepones, pero ese sobreponerte adaptándose, se va adecuando, se va adecuando a la realidad. Entonces, cuando nos pasa eso, cuando empezamos a ver que lo que teníamos ya no es suficiente, entonces empezamos a entrar en angustia. Esa angustia de decir, ¿y ahora qué hago? Lo que yo sabía que podía hacer ya no me está funcionando. Lo que antes era una situación controlable que me había ayudado a sobreponerme a la adversidad, ya no me está funcionando. Y es aquí cuando empezamos, pues, a fijarnos en nuestra zona de confort. Recordemos, la zona de confort no es mala. Todos los seres, todos los animales tendemos a la zona de confort. Un perro, un gato, empieza a tener una zona donde él se empieza a mover. Esa es nuestra zona de confort. Nosotros teníamos una zona de confort. Y en esa zona nos empezamos a mover. Y de repente nos damos cuenta que ya no está confortable. Que lo que yo había aprendido para salir adelante ya no me alcanza, ya no me está funcionando y empiezo a generar angustia. Soren Kierkegaard, uno de los primeros filósofos existencialistas, él nos decía que la angustia es un achicamiento, es una presión, es una tensión que nos ayuda a enfocarnos y de ahí salir hacia adelante. La angustia, como el estrés, debe ser algo que nos posibilite, pero no nos obliga, nos posibilita, nos hace que tengamos ciertas enfoque para salir adelante. Hoy en la mañana escuchaba una charla también del Círculo Existencialista y Jackie Martínez comentaba eso, dice, es como una manguera, dice, cuando tú quieres regar y la manguera ya no te alcanza a echar el agua hasta allá, entonces, ¿qué es lo que haces? Angustias el boquetito, imaginemos que es el boquete, entonces lo angostas para que el chorro salga con mayor precisión y alcance más. Entonces, la angustia no es mala, la angustia es ese angostarnos que nos va a llevar a buscar salir de esta zona confortable. ¿Para qué? Para ampliar nuestra zona de confort. Cuando nosotros no sabíamos manejar y cuando empezamos a aprender a manejar, nuestra zona de confort era, sabíamos cuál era la ruta, sabíamos cuánto costaba, sabíamos cuánto se tardaba, sabíamos muchas cosas acerca del transporte público. Decides empezar a manejar y entonces empiezas a salir de tu zona de confort. La angustia de empezar a manejar, y si aprendiste a manejar en estándar, la angustia es mayor. Pero entonces, conforme vas aprendiendo, ¿qué crees? Tu zona de confort se amplía. Y entonces, lo que antes no era confortable, como era manejar, ahora se convierte en algo confortable, que es saber manejar y entonces expandiste tu zona de confort. Eso es lo mismo que puede pasar con la situación que estamos viviendo. Entonces, la resiliencia es algo con lo que nacemos, no. La resiliencia es algo que creamos y desarrollamos. Y que si bien es cierto, anteriormente no se sabía muy bien cómo se creaba, no se sabía bien cómo se desarrolla, ahora sabemos que hay ciertos elementos que podemos propiciar para desarrollar nuestra propia resiliencia, es que me faltan las manos, desarrollar la propia resiliencia y sobre todo ayudar a otros a desarrollar la resiliencia. ¿Quiénes son los otros? Pues está tu pareja, están tus hijos, está tu entorno, está tu familia extendida. O sea, nosotros podemos ser, en palabras de Boris Cyrulnik, tutores de resiliencia. Nosotros no solamente desarrollamos resiliencia para nosotros, sino que podemos ayudar a otros a desarrollar resiliencia. Y eso está genial. ¿Por qué? Porque no solamente vas a salir tú nutrido y con unas mejores habilidades, sino que también tu familia, que también tu entorno puede mejorar. Decía Carl Gustav Jung, dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas
fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el daño de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, partiendo de este fragmento de Carl Gustav Jung, o sea, si no aprendemos a cómo interactuar, o sea, aquí tenemos un sinfín de desafíos, muchísimos desafíos. Es irónico, ¿no? Que estábamos tan cerca y tan lejos, nos damos cuenta de que hay nuevas cosas que estamos descubriendo en nuestra pareja, en nuestros hijos, y vaya que tenemos parejas ya con más de 10, 15, 20, 30 años, y dices, ah, caray, no sabía que te disgustaba eso, no sabía que te gustaba ese tipo de música. Empezamos a conocer nuevas cosas de nuestros hijos. Entonces tenemos un sinfín de desafíos, pero no todos están enfrentando el desafío. Y entonces Jung es ahí dice, bueno, si no aceptas la realidad y transformas esa realidad se puede estar replicando, no como una pandemia, sino como situaciones en que tienen los mismos contenidos, pero en escenarios distintos. Si no aprendemos a comunicarnos ahora con nuestros hijos, no aprendemos a comunicarnos ahora con nuestra familia, pues vamos a seguir repitiendo eso hasta que aprendamos a conocerla o hasta que de plano nos deshagamos. Hay una frase que también es muy utilizada y que no, deja, bueno, hay cierta controversia incluso con la misma traducción, y es una frase de Federico Nietzsche: lo que no te mata, te fortalece. No voy a entrar en discusión de si está bien o está hecha mal la traducción, lo que me importa es que la frase así la usamos en la vida cotidiana. La pregunta o la afirmación pareciera ser que es una situación de causalidad, es decir, ¿lo que no me mató me va a fortalecer? No. No te va a fortalecer, no hay una obligatoriedad, porque si eso fuera, entonces al que le va peor en la vida es más fuerte, y eso no es cierto. Lo que no te mata puede fortalecerte, pero hay una cuestión de intencionalidad para que la situación por la que tú estás viviendo, por la situación por la que estamos viviendo, te fortalezca, necesitamos que sea parte de tu decisión, que tú decidas cómo vas a enfrentar y cómo te vas a apropiar esta situación. Si no, nos iríamos pues a la otra frase de Carl Gustav Jung que nos dice, lo vamos a forzar a que se nos siga repitiendo, a que se siga repitiendo. ¿Por qué? Porque no aceptamos el desafío de la transformación. Frank nos dice, ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Esto lo podemos encontrar en El hombre en busca de sentido. Entonces, el hombre, el ser humano, es un ser que siempre decide. Siempre decide. Y entonces, tienes la situación, tienes las circunstancias, vamos a tener una decisión. Por ahí comentaba en alguna de las cápsulas que hay dos tendencias. Aquí dice, es que utiliza este tiempo para mejorar, utiliza este tiempo para desarrollarte, utiliza para aprender una cosa. Y otro dice, no, es un tiempo que es casi, desbórralo de tu vida. Desbórralo, no le hagas caso, o estás en pandemia, no hagas nada, si no aprendes nada no hay problema. La cuestión es que en ambos casos estás decidiendo, pero en uno caso te apropias de tu realidad y en otra cosa te victimizas de la realidad. Y entonces yo digo, yo decido hacer algo con lo que está sucediendo y en otra vez yo decido hacerme la víctima y decir, es una pandemia, es el hecatombe zombie y me voy a tirar y voy a hacerme la víctima. Tú decides, a final de cuentas es tu decisión, porque nos dice Frank, el ser humano es un ser que siempre decide lo que es. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es mi decisión? Yo puedo decidir agarrar vicios, yo puedo decidir descuidar mi cuerpo, yo puedo decidir chutarme todas las temporadas habidas y por haber, o yo puedo decidir crear y buscar una mejor versión de mí. Somos seres en desarrollo. La oportunidad es buena si la sabemos aprovechar. Esto va a ser una gran oportunidad. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para salir fortalecidos de esta situación?
cuál va a ser nuestra decisión. Y entonces aquí te van 10 tips para construir resiliencia. Como te comentaba al inicio del video, te voy a pasar la presentación, ahí está todo, obviamente no con toda la explicación, pero sí está esquematizado, y ahí estarían los 10 tips para que tú puedas retomarlos y ponerlos en práctica, que es lo más importante. Primer tip, refuerza tus relaciones. ¿Con quién? Empezamos con los que tenemos al lado. Diríamos, con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu próximo. ¿Quiénes son tus próximos? Bueno, empieza con tu familia, la que tienes ahí. Ellos, hay que reforzarlas, hay que ocupar este tiempo en tratar de convivir con los otros. Ojo lo que dije, es convivir con el otro. ¿Qué significa convivir con el otro? Que no vas a encontrarte a un tú mismo. Que lo que el otro pida y que lo que el otro le guste no es lo que a ti te gusta. Incluso si a esa persona le gusta algo similar a ti, le puede gustar por una situación totalmente distinta a la tuya. Y entonces cuando yo quiero que a ti te guste o que estés de acuerdo en todo lo que yo digo, pienso, entonces no estoy buscando otro, estoy buscando un reflejo mío. Y eso nos va a generar muchísimos conflictos. ¿Por qué? Porque no quiero encontrarme con otro, quiero encontrarme con una copia mal hecha de mí mismo. Entonces, tenemos que reforzar nuestras relaciones, pero tenemos que salir a la búsqueda del otro y aceptarlo como un otro, no como otro yo. Tengo que buscarlo como otro. Y entonces, aunque nos guste lo mismo, incluso es bueno decir, bueno, a ti te gusta, no sé, la serie X, a mí me gusta por esto, a ti porque te gusta. O en un desacuerdo. ¿Por qué? Porque cuando desacordamos, estamos pidiendo que el otro le guste lo que a mí me gusta por la razón que a mí me gusta. Hay una anécdota de una de mis hijas, la más grande, y como todo buen padre, quería yo que comiera calabazas, entonces yo agarré mi plato de calabazas y empecé a ir, qué rica calabaza. Está me gusta mucho la calabaza. Estoy hablando que la niña tenía como 5 años, se me queda viendo y me dice, a ti te gusta, a mí no. O sea, yo le quería imponer mi visión, mi gusto de la calabaza y pues chido tu calabaza, ¿no? A final de cuentas a ti te gusta. Y está bien, ¿no? Porque si es que a ella le llegara a gustar, le debe de gustar por otras razones, no por las mías. Entonces, ese es el encuentro con el otro. El otro lo debes encontrar por algo que es diferente a ti. Y eso va a hacer que la relación sea más real. Recomendación especial para este punto, hay que fomentar las relaciones oxidadas. Y estas relaciones oxidadas por lo regular son relaciones virtuales. No me refiero a que no existan, sino que ahorita con esta tecnología busca a aquella persona que probablemente tienes un rato de no platicar con ella y charla con ella. Mándale un WhatsApp, mándale un por Facebook. O sea, la tecnología nos puede ayudar a que fomentemos las relaciones oxidadas. Hay que ajustarlas, hay que volverlas a nutrir. ¿Por qué? Porque es una época que te permite entrar en convivencia con los demás. ¿Sí? Segundo, evita ver la situación como insuperable. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos hagamos las vistas. No, es que esto no lo voy a poder superar, no, es que esto ya el mundo se me acabó. Es una situación difícil, claro, pero si nosotros empezamos con pensamientos negativos, con pensamientos irracionales, se van a meter por tu cabeza y entonces empiezan a jugarte una mala pasada. Entonces, ¿vamos a superar? Claro que la vamos a superar. Esperemos superarla todos, pero tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Cuáles son las herramientas? Las que nos recomienda la Secretaría de Salud. O sea, sana distancia, limpieza, no interacción con personas innecesarias. Entonces, empieza a ver la situación como algo que no vas a salir. Claro que vamos a salir. Y mucho depende de la actitud con la que tengamos para salir adelante. Recuerda lo que decía Frank, cuando ya no podemos cambiar la situación, siempre podemos cambiarnos a nosotros. Entonces, no vamos a poder cambiar la situación del coronavirus, pero sí podemos cambiarnos a nosotros. Entonces, evita ver la situación como insuperable. No que no sea difícil, no que no sea compleja,
Pero lo complejo hay que deshacerlo en partecitas y empezar a hacerlo evolucionar. Nos estamos dando cuenta de muchas cosas que probablemente el trabajo que creíamos seguro no lo es tanto. Se están abriendo nuevas formas de trabajo, se están abriendo nuevas formas de desarrollo. Hay que abrirnos a ese cambio, hay que abrirnos y buscar alternativas a lo que anteriormente no teníamos. ¿Sí? Mi esposa ahorita está desarrollando un negocio por vía internet. Irónicamente, o sea, esta situación le ayudó a desarrollar más. Entonces, cuando esa situación se cree insuperable, entonces das el siguiente paso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Estas son las condiciones, las asumo y las desarrollo o me victimizo y me someto. Tercero, acepta que el cambio es parte de la vida. Decíamos que veníamos del continuo de la realidad y creíamos que la vida fuera lo que es. Hay gente que dice, es que cuando esto se termine, vamos a volver a ser personas mejores. Ojalá. Si no decidimos ser mejores personas, no lo vamos a hacer. Volvemos a esta parte de que lo que no te mata te fortalece. No, ser un mejor ser humano no es una consecuencia a soportar, es una consecuencia a decidir. ¿Queremos ser mejores? Empecemos a ser mejores. ¿Queremos que las cosas sigan iguales? No, no sigan iguales. La vida está llena de cambios. La vida está llena de cambios. Y si nosotros salimos al mundo el día de mañana queriendo ser lo que fuimos antes de entrar a la situación de pandemia, vamos a chocar con la realidad. Si queremos que la vida siga siendo lo mismo, vamos a chocar con la realidad. Vamos a tratar de resolver la situación con las herramientas que ya no se ajustan al 100% a la realidad que nos va a estar demandando. Entonces, aceptar que el cambio es parte de la vida. Los seres humanos cambiamos, la realidad está cambiando, entonces, decía Einstein, no puedes resolver una situación con el mismo nivel de pensamiento con el que se generó. Entonces, la situación cambió, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y necesitamos poner algo más a esta situación que está pasando. 5. Actúa y empodérate de tu vida. Es necesario que hagamos las cosas. La literatura de desarrollo humano, de superación personal, tal vez sea una de las literaturas más abundantes. Y cursos de uno, cursos de otro, pero el problema no es la literatura, el problema es la acción que nosotros estamos haciendo. O sea, puedes leerte todos los libros de literatura, puedes leerte toda la superación personal, puedes leerte mil y unas recetas, pero si tú no te decides hacer esa receta que ahí está, vas a seguir comiendo maruchanas. O sea, de nada nos sirve leer, de nada nos sirve ver muchos videos, de nada nos sirve si nosotros no nos empoderamos. ¿Qué es empoderarnos? Apropiarnos de nuestra realidad, apropiarnos de nuestra vida y decir, vamos a hacer que las cosas sucedan. Entonces, empodérate, actúa en tu vida, actúa en tu realidad. Y eso, cuando uno empieza a actuar en su realidad, empiezan a generar unas ondas concéntricas expansivas. A veces queremos que el otro cambie, que el que está a mi lado cambie para yo cambiar. No, tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tus decisiones y de motivar a los pequeños. Ahí sí tenemos una corresponsabilidad. Pero tu pareja, que es un adulto, personas que son adultas, no es tu responsabilidad que ellos actúen. ¿Qué más quisiéramos que todos hicieran lo mejor por sí? Pero esa es su decisión y entonces los únicos que podemos empoderarnos de nuestra vida somos nosotros. Entonces, empodérate de tu vida, decídete a empezar a actuar en tu vida. Esta es una situación, yo creo que como no vamos a tener, o espero que no tengamos en poco tiempo, para descubrirnos en algunas cualidades olvidadas. Por ahí, si alguien ha estado en mi taller del Principito, que estoy pensando en realizar un taller del Principito también, para aquellos que ya lo han vivido, recordemos que el Principito tenía en su planeta unos volcanes, unos estaban en actividad y otros estaban apagados y siempre los estaba limpiando. Decía, hay que desollinarlos
volcanes. Y le pregunta, en este caso el aviador, ¿y para qué desollinas a los que no están en actividad? Dice, uno nunca sabe cuándo se vayan a ocupar. Uno nunca sabe cuándo lo vamos a necesitar. Entonces, los volcanes activos son lo que estábamos acostumbrados a hacer. Era lo que nosotros comúnmente realizábamos. Ahora nos toca utilizar esos volcanes que no estaban activos. Hay que desollinar viejas habilidades, viejas características y descubrir nuevas características ante esta nueva realidad. Descúbrete. ¿Cuántas veces has tenido las ganas de aprender a tocar guitarra, aprender a dibujar, aprender a cantar, aprender recetas? O sea, esa parte que a veces decíamos que no tengo tiempo, pues, ¿ahora qué crees? Tienes tiempo. Sí, sí, sé que cuando, los que tienen hijos, los que tenemos hijos, pues tenemos una parte que está dedicada a nuestros hijos, a las labores de la escuela que se han incrementado, pero no busquemos pretextos, hay que buscar soluciones. No te quieras sentar a dibujar, a pintar, regálate 5, 10, 15, 20 minutos. Es necesario también para ti. Eso lo vamos a ver en el último punto, que te des tiempo para que los demás estén bien, necesitas tú estar bien. Y si tú no estás bien, obviamente no vas a poder ayudar a los otros a estar. Entonces, busca oportunidades, te digo, medita, haz oración, dependiendo de lo cual sea tu creencia, date tiempo para hacer actividades que probablemente por el trajín de la vida no tenías tiempo. Entonces, ahora es un buen tiempo. No te pases 2, 3 horas meditando. 5, 10 minutos con los que empecemos es muy bueno. 5, 10 minutos para leer es muy bueno y puede hacer una gran diferencia. Séptimo, ten fe, cultiva una visión positiva de ti mismo. Ahí en mi muro una vez publiqué o reposteé una reflexión que hacía la doctora Netza, una bioeticista de la Ciudad de México, y ella decía, ¿qué es la fe? Dice, la fe, dice, mucha gente cree que la fe solamente es una fe en Dios. Dice, no, la fe es confianza en. Dice, puede ser confianza en Dios, y por eso decimos, tengo fe en Dios. Dice, pero hay la fe que es la confianza en ti. La confianza en ti mismo. Tente fe, hay que tenernos fe, hay que confiar en nosotros, hay que confiar en que nosotros podemos lograr grandes cosas. Decía Kobe Bryant, si tú no tienes fe en ti mismo, ¿quién la tendrá? Entonces, hay que confiar en que podemos hacer las cosas, hay que confiar en que podemos salir adelante. Tente fe, confía en ti. 8. Mantén las cosas en perspectiva. Estamos escribiendo nuestra historia. Este momento es una página, un capítulo nada más. O sea, si vemos que el mundo se nos está acabando, si vemos que el mundo se nos está cerrando, hay que distanciarnos, hay que autodistanciarnos, como nos pide la logoterapia, vernos en perspectiva y decir, a ver, esta es la historia de vida de Paco. Paco va avanzando de aquí a aquí. Estos capítulos escritos de su vida, incluso es muy bueno para que te pongas a reconstruir tu vida, para que te pongas a analizar tu vida, para que te pongas a escribir tu vida, un pequeño memoria de tu vida. Y entonces te vas a dar cuenta cómo has ido evolucionando y que el momento que estás viviendo es un capítulo en la historia de tu vida. ¿Qué vas a escribir en este capítulo? Cada capítulo vas a darte cuenta que ha tenido varias condiciones. Unas más positivas, unas más negativas, unas más desafiantes, unas más angustiantes, pero todas esas condiciones tú las has sabido gestionar. Y mucho de lo que tú eres hoy, mucho de lo que nosotros somos hoy, son gracias a las situaciones en nuestra vida que nos han pasado. A la respuesta que hemos dado a esas situaciones, no se han sido fáciles. Si pudiéramos decir, ¿quién ha tenido una vida fácil? Pues casi diría que nadie ha tenido una vida fácil, que para nadie ha sido una vida fácil y que gracias a la dificultad de nuestra vida es que nosotros estamos el día de hoy. Entonces, tenemos un capítulo, estamos escribiendo un capítulo de nuestra historia de vida. Ojalá
y este capítulo, el día de mañana que lo releamos, digamos, híjole, fue uno de los capítulos más interesantes de mi vida porque me ayudaron a escribir los capítulos restantes. Para muchos de nosotros, esta situación nos ha puesto en nuevos desafíos. Yo les decía hace un momento, bueno, estamos aprendiendo ahora estas nuevas tecnologías, estas nuevas experiencias de dar charlas por vía conferencia, que probablemente si no hubiéramos estado ante la situación del COVID, probablemente lo hubiéramos dejado para después, ahí luego. Ahora nos está desafiando para que estemos al pendiente y estemos creando nuevas. 9. Nunca pierdas la esperanza. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que generar una visión hacia el futuro. Esto tiene que ver mucho con nuestro sentido de vida. Es muy probable que algunas de tus metas se hayan esfumado, algunas de tus metas se hayan caído, algunas de tus propósitos de año nuevo, ahorita digas ni cómo realizarlos. Muchas veces confundimos el sentido de nuestra vida con las metas en nuestras vidas. Las metas vienen a ser como los señales de tránsito. Cuando tú vas viajando hacia un destino, a lo largo del camino va viendo señales que te van marcando la pauta para seguir avanzando. Y entonces, tú dices, sigue derecho, hay una curva, hay una bifurcación, aquí se cae un camino, pero entonces empezamos a ver que las metas no son el destino. Probablemente algunas de tus metas sean muy dolorosas, ¿no? Algunas de tus metas que le habías apostado durante mucho tiempo, hoy sean una nulidad. Lo importante no es la meta, no que no sea doloroso. Lo importante es el sentido que tenía esa meta. Hay que restablecer y hay que rescatar el sentido. Recordemos que el sentido de vida siempre es una cuestión direccional. Es una guía, es un GPS que nos va guiando al desarrollo de nuestras potencialidades. Alguien dice, bueno, es que yo me había puesto la meta, no sé, de realizar un negocio. Pues habías visualizado un negocio de cierta manera, pero ¿cuál es el sustento de tu negocio? El sustento de tu negocio es buscar nuevas alternativas de desarrollo, buscar nuevas formas para llevarle de comer a tu familia. Entonces, el sentido es el amor a tu familia, no tanto el negocio. Obviamente el negocio hubiera sido una buena herramienta, pero ahora, si nos replegamos hacia el sentido, no hacia la meta, hacia el sentido, entonces podemos volver a reorientar, como el GPS, cuando cierras una calle te dice, recalculando, vámonos por el otro lado. De la misma manera pasa con nuestras metas. La esperanza no se pone en la meta, la esperanza se pone en el sentido. Si aquello que te habías propuesto hacer ahora no encuentras cómo, no te fijes en la meta, no te fijes en el cómo, fíjate en el para qué. El para qué te va a abrir la perspectiva del sentido. Entonces, ¿para qué querías hacer esto? Y entonces puede ser que eso que querías hacerlo y que tú creías que la única forma era con determinada forma, va a mutar hacia el sentido. Recordemos que todos los seres humanos tenemos un sentido. El sentido no lo inventamos, el sentido lo descubrimos. ¿Y cómo descubrimos el sentido? Tiene que ver con quién soy yo. Yo tengo un lugar en este mundo y este mundo me está demandando una respuesta. Se la voy a dar dependiendo de mi esperanza. Replantea tus metas deben estar siempre asociadas a tu sentido. Empieza a buscar, a ver, ¿cuáles metas? Te vas a dar cuenta de que algunas metas no eran tuyas, algunas metas eran de alguien más, algunas metas eran una imposición probablemente de la sociedad. Replantea tus metas orientadas hacia el sentido. 10. Cuida de ti mismo. Recordemos que los seres humanos somos una tridimensionalidad. Mente, cuerpo y espíritu. La mente, entiéndase la parte psicológica, la parte cultural,
hay que cuidar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se van a convertir en emociones y nuestras emociones se van a convertir en conducta. Entonces, hay que cuidar nuestros pensamientos para que estos pensamientos vayan creando una nueva realidad. Entonces, hay que tener una higiene mental. No nos saturemos de información. La situación va a ir evolucionando, pero no te satures, no estés al pendiente, no generes más angustia de la que ya tienes. Distráete, ve qué es lo que puedes desarrollar más desde tu parte mental, desde tu parte psicológica. Tu parte corporal, recordemos que nuestro cuerpo va a ser nuestra gran herramienta de la vida. Hay que cuidarla. Pululan en internet N número de videos de cómo activarte. Busca activarte en conjunto. Busquen hacer rutinas de conjunto. Póngase la meta, ¿sabes qué? Vamos a hacer la rutina de 10, 15 minutos. O sea, activa tu cuerpo. Hacer algo de ejercicio, algo de meditación, algo de yoga. Hay muchísimos lugares en internet, en YouTube, que te ayudan a estar en mantener tu cuerpo activo. Ahorita estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque nuestras casas a veces no nos ayudan a esto. Casas pequeñas y entonces el trayecto que estamos caminando, el trayecto que nos estamos moviendo, pues es menos. La alimentación hay que cuidarla. A veces la ansiedad la canalizamos hacia comer. Y nos llevamos a todo rato, estamos comiendo, 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 comiendo. Ojo, o sea, raciona tu comida. Esta es mi comida, esta es mi colación, esta es mi cena. Sí, date algunos gustos de algunas golosinas, pero todo con moderación. Ojo con las adicciones. A lo mejor sería un buen momento para dejarla. Siempre es un buen momento para dejar una adicción. No es tan sencillo. Si no puedes dejar la adicción, cuando menos no la aumentes. No caigas en nuevas adicciones, cuida tu cuerpo y, por último, tu espíritu. No en ese sentido de que sea lo último, sino que la tridimensionalidad, la parte espiritual, recordemos que la logoterapia preponderiza la espiritualidad, el nous, la noético, es esta parte que tiene que ver con nuestra libertad, nuestra responsabilidad, el arte, la creatividad. Entonces, hay que ejercer estos valores de creación, hay que ejercer estos valores de vivenciales y que nuestro espíritu, por medio del arte, por medio de la meditación, por medio del amor, se vea nutrido. Entonces, cuídate a ti mismo para que podamos cuidar a los demás. Te lo repito así de manera rápida. Refuerza tus relaciones. Yo decía, hay que hacer el compromiso de por ahí aceitar algunas que no tengamos bien, que pueden ser virtuales. 2, evita ver las situaciones como algo insuperable. 3, acepta el cambio como parte de la vida. 4, muévete hacia tu sentido con pequeñas metas. Pónganse pequeñas metas. Creo que me lo brinqué. No me recuerdo haberlos platicado, pero hay que ponernos pequeñas metas. No vamos a cambiar todo. No te pongas a leer un libro. Ponte la meta de leer una página diaria. Y lo más probable es que al final del día o al final de la cuarentena tengas un libro leído. 2, 3, 5 minutos. O sea, cuando tú ves la inmensidad del libro y dices, híjole, no la voy a liberar. Pero tú dices, 5 paginitas, 10 paginitas o una paginita, vas avanzando en lo que vas agarrando ritmo y eso vas haciendo pequeñas metas. Bueno, muévete hacia tu sentido con pequeñas metas, esa es la 4. Actúa y empodérate de tu vida, hazte responsable de tu vida, somos un ser que decide. 6, busca oportunidades para descubrirte a ti mismo, date tiempo, date tus 5 minutos, sepárate un rato, aunque sea en el baño, cuando te estés bañando, ojo, sin abrir la regadera, porque si no, entonces desperdiciamos agua, pero date ese tiempo para ti, ese tiempo para respirar y expirar. 7, ten fe, ya sea en la divinidad, en los demás, en tu familia, en el otro, en la humanidad. 8, mantén las cosas en perspectiva. Recordemos, esto que estamos viviendo es un pequeño episodio en la historia de nuestras vidas. El día de mañana vamos a juntarnos y vamos a platicar cómo escribimos este capítulo. 9, nunca pierdas la esperanza. Recordemos, decía, la esperanza muere al último.
en un post yo decía, hay que tener cuidado de no aventarnos contra la alambrada, que es no perdamos la esperanza, hay que esperar, hay que tener confianza. Y 10, cuídate a ti mismo. Hay que cuidarnos con la tridimensionalidad, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Y entonces, aunque ahorita tengamos ese carpeta de asfalto sobre nosotros, como lo decía el póstercito, es esa ramita que va rompiendo y poco a poco va a ir rompiendo, y poco a poco va a ir saliendo y poco a poco nos va a ir abriendo con nuevas herramientas. La resiliencia la construimos, la resiliencia es algo que nosotros podemos darnos a nosotros y podamos darnos a los demás. Recordemos, tú, yo somos tutores de resiliencia, tenemos a nuestro lado gente a la que debemos ayudar a ser resiliente, somos tutores de resiliencia y tenemos los tutores de resiliencia indirecto, que son los videos, que son los libros, que son las experiencias de hoy. Por ahí, síganos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook y estaremos con ustedes cada 8 días en estas charlas con sentido. Nos queda algún tiempecito, nos quedan como, por aquí me dice que me quedan 8 minutitos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario y con gusto lo estaremos respondiendo. No sé ni siquiera si puedo leer los comentarios, pero creo que sí. Por aquí se ve que hay comentarios. A ver, vamos a ver. Perdón, no había bajado de los comentarios. Perdón. Ahí me contestaban. Hay unos. Ok. Bueno, no sé si haya preguntas, comentarios. Si alguien tiene alguna sugerencia de tema que quiere que abordemos, nosotros con muchísimo gusto los estaríamos abordando. Muchísimas gracias, gracias Ale, gracias familia Madera, nos están escuchando desde Chicago, ojalá ahí pudiéramos hacer ellos tienen una radio en Chicago, igual también podemos conectarnos con ustedes. Dora, Jacqueline, gracias a todos los que nos siguieron, gracias, esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes y ojalá podamos vernos pronto y darnos un fuerte abrazo. Desde aquí, desde la distancia, los abrazamos. Les agradecemos a nombre de la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada, ALTA. Estamos con ustedes, estamos juntos, creemos en ustedes, esperamos en ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.